Cristo, hermanos. El Señor les bendiga mucho. El Señor les bendiga grandemente. Qué alegría volver a encontrarnos una vez más aquí en la casa de nuestro Dios. Mientras nosotros realizamos esto, nuestros niños van a tener algo especial. Así que bueno, el Señor también bendiga a las docentes, a la preparación, a todos los que ayudaron de una u otra manera para que todo esto se pueda hacer. Amén. Hoy la mañana estuvimos también allí en Salto haciendo una reunión en la que directamente predicaron los preadolescentes. Allí. Y estuvieron haciendo todo ellos. Toda la reunión la hicieron completa ellos. Y fue una bendición, hermanos. Así que la verdad tuvimos un montón de niños allí también. Así que bueno, una bendición, una bendición. Bueno, hermanos, en este día tenemos el tema de que vamos a hablar son de pequeños llamados, pero grandes encuentros. ¿Sí? Pequeñas cosas que hace Dios para grandes encuentros para nuestra vida. Y el texto que vamos a utilizar está en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 3. ¿Sí? Que dice su palabra así, capítulo 3, versículo 3, leemos en el nombre del Señor Jesús, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Amén. ¿Sí? En este tiempo en el que hablamos, Moisés ya era un hombre entrado en años. Moisés había nacido, ¿sí? En el pueblo judío, pero desde muy pequeño, como ellos estaban esclavos, hacía ya muchos años, muchas generaciones que todo el pueblo judío estaba esclavo en Egipto, y él nace en medio de esa esclavitud. Pero Dios, muchos años, 400 años antes, les había prometido que ellos iban a salir de esa esclavitud. Pero bueno, iban pasando las generaciones y que iba a venir un libertador. O sea, ellos estaban esperando un libertador, así como nosotros. Moisés representa mucho la parte de Jesucristo del Nuevo Testamento. Así como nosotros también esperábamos un Salvador, el pueblo judío de aquel tiempo esperaba ser libre, digamos, de lo que era Egipto, ¿no? Y nace Moisés y como en ese tiempo no querían que los judíos crezcan en gran número, mataban muchas veces a los niños, ¿sí? Entonces, cuando nace Moisés, ¿sí? Lo entregan, digamos, lo ponen dentro de una cesta, ¿no? La historia es muy larga, pero lo mandan, y es criado él en el medio del palacio de Egipto, ¿sí? Y él es criado en todas las enseñanzas del pueblo de Egipto, en su religión, en su cultura, en sus formas. Si Egipto en aquel tiempo era una potencia, entonces tenían grandes niveles de enseñanza para lo que eran las personas que iban a mandar, digamos, porque después del faraón no había muchos más y estaba Moisés también en ese lugar. No en la línea sucesoria, pero lo que estoy diciendo era que estaba ahí en el medio de aquellas personas que comandaban lo que era Egipto también. Y fue creciendo Moisés hasta la edad de 40 años. Y un día él sabía que su familia no pertenecía a la familia de Egipto. Y escuchaba también ese tipo de situaciones en el cual veía como muchas veces los mismos judíos padecían, porque ellos eran esclavos, padecían de lo que estaban... Y bueno, de alguna manera intentó, a través de su fuerza, ¿sí? Y quiso hacer justicia, y bueno, y a la edad de 40 años, él quiere poner orden y mata a un egipcio en medio de un suceso turbulento, ¿no? Era una persona muy conocida, Moisés, no era cualquiera de ahí, era muy conocido. Y frente a esta situación, Faraón se entera, y frente a esta situación sabían que su vida peligraba. Entonces, él escapa, se va, digamos, de lo que era Egipto, y se va al desierto, con edad de 40 años. Y durante 40 años, no poco tiempo, por eso digo, muchas veces uno dice y uno piensa, ¿cuándo va a suceder aquello porque cada uno de nosotros tenemos propósitos en la vida, por la cual Dios trabaja, inclusive desde que somos muy niños, ¿no? En la vida nuestra? ¿Cuáles serán esos propósitos en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere formar a través de nosotros, ¿no? Por eso estamos hablando de pequeños llamados, pero grandes encuentros. Y Moisés, en esa etapa de esos 40 años en el desierto, fue perdiendo fuerza, pero era el mismo desierto, las mismas ovejas, la misma rutina,
Si no había señal de Dios, no había voz de Dios, no había cambio, no había nada. Parecía que el propósito de Dios con la vida de Moisés había terminado y se había quedado simplemente en eso, en algo que quizás fue. Y no hay, creo yo, cosa más tremenda en la vida del ser humano, por lo menos en la mía, en haberme quedado, yo prefiero no saber cuál es mi propósito antes de saberlo y no poder hacer aquello por lo cual Dios quería hacer. Y no hay nada más tremendo en la vida de las personas que tener en vista algo que también se desea y se quiere, como la liberación de muchas de las familias que tenemos nosotros, los que nos rodean, de nuestros amigos que los quisiéramos acá sentados a nuestro lado, y que eso no esté aconteciendo o que hayan pasado los años, como le pasó a Moisés, y se encuentren en el mismo desierto, con la misma rutina, con las mismas ovejas, sin voz de Dios, sin señal de Dios. Y pareciera que eso, y es más, a la edad de él, ya 80 años, le sucede esto que yo le leí recién. A la edad de 80 años, cuando él había perdido la fuerza, cuando él tal vez no tenía en su visión decir, bueno, es el tiempo, porque siempre en las personas vieron que siempre esperamos que el tiempo de algo va a ser dentro de poco, pero no es ahora, no es ya. Es dentro de un tiempo, cuando yo haya aprendido más, cuando yo sepa más, cuando tenga más seguridad, cuando esté más seguro de aquello que quiero hacer. Entonces uno deja para más adelante, deja para otro tiempo de la vida y se pasan los años. Nosotros no quisiéramos, pero se pasan los años, a uno le celebran el cumpleaños y uno en el show, qué lindo, y después digo, no sé si es tan lindo, pues no sé si es uno más o uno menos. Y entonces, y eso me sucede, porque digo, ¿cómo puede ser que se pase el tiempo y uno dice, ¿cuál es el propósito que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? También a través de mí. ¿Me entienden? Entonces, a Moisés con edad de 80 años, y él teniendo y estando en esta situación, mire, 40 años en el desierto son más de 14.000 días que les pasó lo mismo. No fue un tiempito pequeño nada más, no fue simplemente una aventura en el desierto. No, él conoció ahí a su esposa, conoció a su suegro, conoció tantas cosas, pero era lo mismo de siempre. El pueblo de Israel seguía en medio de la esclavitud y él seguía aislado de aquello que por lo cual Dios lo había llamado, lo había formado. Pero un día, las zarzas eran pequeñas plantas que estaban en el medio del desierto, que en el desierto en pleno día hace mucho calor y en plena noche hace mucho frío. Por eso las piedras se van cada vez de más grandes a más pequeñas, se van erosionando. Y las plantas, como las zarzas estas, eran plantas que cuando el fuego las tomaba, que no era algo raro que suceda, las consumía rápidamente. O sea, se hacía un fuego, pero pronto se consumía. Y Moisés, estando un día normal, como cualquiera, como cualquier día, como este en el que estamos nosotros, de repente ve una zarza que se enciende, ve una planta que se enciende en el medio del desierto, y la planta no se consumía, el fuego seguía ahí, seguía vivo. Entonces él dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio, dice versículo 2, que la zarza ardía y que la zarza no se consumía. Entonces escuche. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa no se quema? ¿Sí? Y acá es donde quiero empezar en realidad con la predicación de hoy. Porque Dios en general no nos muestra grandes cosas, sino que nos muestra pequeñas cosas, pequeñas curiosidades que suceden, que aparecen, que están en el medio de días cotidianos y que uno muchas veces no se da cuenta que es un llamado, no se da cuenta que es algo que aparece para uno prestarle atención. Por alguna razón Dios muestra ese tipo de cosas pequeñas, en el cual la gente muchas veces toma pequeñas decisiones, buenas decisiones o malas decisiones.
La Biblia habla de que cuando Jesús iba pasando, miró a uno que todavía no era su discípulo y le dijo, sígueme. Y él dejó todo y lo siguió. O sea que no fueron grandes palabras, no fue un gran momento, no hubo un milagro muy importante, no hubo nada de eso. Fue simplemente una sola palabra de Jesús. Un solo momento en el que este hombre lo ve a Jesús pasar por el medio de una plaza y cuando lo mira le dice, sígueme, y él lo deja lo que está haciendo y comienza a ir en pos de Jesús. O sea que a veces son pequeñas cosas, no grandes movimientos, no gran poder, no gran milagro, tiene que pasar y si no pasa tal cosa, entonces no creeré. Y en este caso, Moisés todavía era curioso, todavía quería saber, todavía quería algún encuentro. Entonces esas pequeñas curiosidades llevan al segundo paso de Dios, a que Dios dé un paso, Él muestra algo, ve que nosotros queremos y a partir de ahí da el segundo paso. Fíjese lo que dice. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Escuche el versículo 4, lo que hace Dios. Viendo Jehová, o sea, viendo Dios, que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. O sea, el llamado aparece después de que alguien acude a algo, nunca antes. Uno espera justamente al revés, que aparezca el llamado y luego Dios haga algo o se muestre de alguna manera. En este caso no. Dios muestra pequeñas cosas, la curiosidad del hombre, en este caso de Moisés, intenta ir hacia ese lugar, y como Dios ve que él va hasta el lugar y se acerca, Dios hace algo. Viendo Dios, cuando lo ve venir, Dios hace el llamado, y no antes. O sea, Dios se mueve y empieza la obra en Moisés, quizás la parte más tremenda, que es la que tiene un encuentro con él, la que dice, quita el calzado de tus pies, Moisés, te voy a enviar. Y comenzó a hablar con Moisés, y Moisés le dice, yo soy torpe de palabra, no sé, hay muchas cosas que no entiendo, más allá de todo eso que le sucedió. O sea, comenzó la obra de Dios con Moisés para llevarlo hacia que él fuera y liberara y sacara al pueblo de judío del medio de Egipto y lo llevara al medio del desierto. Pero hasta que eso pasó, uno lo lee, pero ¿cómo empezó todo? Empezó todo por una curiosidad, por un pequeño llamado, una pequeña muestra de Dios, nada más. No grandes cosas, pequeñas cosas que muestran que la fe todavía está intacta, que algunas cosas pasan. Muchas veces, hermanos, las personas nos quedamos en situaciones pasivas, o sea, y la pasividad es una respuesta que tenemos interna nosotros. ¿Sí? Ante las cosas que nos pasan, ante las situaciones que vivimos. Él creyó que tal vez era el momento en el que él mata al egipcio, teniendo 40 años, tal vez creyó que esa era la manera. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios lo deja. Lo deja y a los 50 ya no tenía la misma fuerza, porque no tenemos la misma fuerza a los 50 que a los 40, que a los 30. Y a los 60 ya no tenía casi fuerza. Y a los 70, 75, 80 años tuvo que agarrar un bastoncito ya, Moisés. Y quizás haciendo lo mismo, 40 años en la misma situación. Pero la esperanza, hermanos, la esperanza se activa ante algún suceso, ante alguna cosa inesperada que nos pasa. O sea, cuando aparece, Dios puede no aparecer durante mucho tiempo. En este caso, Dios no le habló durante mucho tiempo, no un día, porque uno dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar? El tiempo suficiente hasta que Dios vea que nuestra condición muchas veces sigue siendo la misma. Moisés seguía teniendo fuerza tal vez a los 70 años y seguía siendo cabezón todavía a los 70 años, pero cuando cumplió 80, cuando tenía 80 años, era diferente y ya no tenía la misma fuerza. Y Dios ahí tocó su corazón. Entonces, hermanos, y la esperanza comenzó a cambiar. Entonces, muchas veces, hermanos, en las vidas, nosotros nos pasa eso. Dios pone la señal, espera nuestra respuesta
Y ahí es cuando Él se muestra de alguna manera. O sea, Dios, por otro lado, no lo forzó a salir de esa situación. Lo invitó. Porque todo llamado tiene una invitación. Dios no te fuerza a nada. Pero por alguna razón Dios transforma la vida. Hermanos, cuando nosotros vemos cómo las personas van actuando, vemos pequeñas cosas, pequeñas palabras que nos hacen ser diferentes. Cuando uno ve cómo Dios llama a Pedro y al hermano, Pedro era una noche no de las mejores de su vida. Es por eso que a veces los momentos más tristes y donde nosotros estamos más abajo, son a veces los más indicados para que Dios nos llame. Porque en ese momento el ser humano muchas veces no tiene nada para perder. Y ve algo de Dios que transforma nuestra vida, que transforma nuestro corazón. Pedro esa noche no había pescado nada, dice, había estado con varias barcas de personas que habían ido a querer ganarse algo de dinero para poder subsistir. Y la Biblia dice que no habían pescado nada en esa noche. Y cuando estaban, dice, limpiando las redes que habían usado para pescar, aparece Jesús con una multitud, le pide a Pedro la barca. Y Pedro se la presta. Un pequeño llamado. Y comienza a hablar Jesús. Y Jesús comienza a hablar y a dar un discurso. No se dice nada de qué habló, de qué dijo, ni quiénes eran toda esa multitud. Es más, no se habla de que Jesús hizo ningún milagro con esa gente. No se dice nada de ellos. No se nombran nunca más a ellos. En toda la Biblia no se los nombra más. Quizás estuvieron, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús termina de enseñar, lo mira a Pedro y le dice, Simón, dice, ve hasta allí y arroja la red en ese lugar. Y Pedro le dijo, Señor, mira, no, toda la noche estuvimos pescando, ahí no hay nada, Señor. O sea, nosotros conocemos este lago, pero algo había encendido en Pedro el haber escuchado las palabras de Jesús. Y lo llevó a subirse y a arrojar la red ahí donde Jesús le dijo. Y atrapó gran cantidad de peces, hermano. Tanto que los de otras barcas que estaban en la orilla vinieron a socorrerlo y llenaron ambas barcas. Lo que quiere decir muchas veces que muchas veces tus amigos no te van a seguir. A Pedro no lo siguieron. Cuando Jesús le dijo, ve y tira, los demás que estaban ahí no lo siguió ninguno. O sea que muchas veces vas a estar solo siguiendo a Dios. El que está a tu lado, aunque sea tu amigo, no lo va a seguir. No te va a seguir. No va a seguir la voz de Dios. No va a hacer lo que Dios le dice. Pero cuando uno hace lo que Dios le dice, hay bendición. Pedro entra, saca la gran cantidad de peces y cuando sale, dice que empezó a tener miedo y temor por lo que había pasado. Le importó poco los peces que vio ahí. Los sacó, por supuesto, los llevó hasta la orilla. La bendición era de él. Pero cuando salió, hermano, se arrodilló y le dijo, Señor. Y lo siguió en ese día. O sea, pequeñas cosas que hacen que en los seres humanos hagan que Dios mueva la segunda parte de la historia. Si Pedro no le hubiera prestado la barca, si no hubiera entrado con la barca y arrojar la red, nunca hubiera conocido la otra parte de Dios. Moisés no hubiera conocido la otra parte de la historia. Si no se hubiera acercado, si cuando se acercó escuchó Moisés, Moisés, y él entró y Dios lo llama, no hubiera accedido a lo demás. Entonces yo me pregunto cuántas veces uno está en medio de la vida, en el mismo desierto, con las mismas ovejas, con la misma rutina, muchas veces paralizado, sin que muchas veces no podamos ver el final de lo que queremos, el final de una historia que queremos realizar, que esperamos para nuestras vidas. Cuando, hermanos, no hay nada más hermoso que cuando uno tiene paz, compartirla con los seres queridos, con los seres amados, con aquellos que son nuestros amigos, con esos que están cercanos a nosotros. Y entonces nosotros queremos eso. Interiormente el ser humano quiere eso. Entonces muchas veces, hermanos, hay pequeños avisos que aparecen en nuestra vida, que parecen ser como carteles que están al costado de la ruta, que nos van marcando algunas cosas, y que parecieran ser nada, pero son el principio de lo que Dios
quiere hacer, destellos pequeños de esperanza, ¿no? La pregunta no es si Dios está hablando, Dios siempre está hablando, sino si vamos a seguir de largo o si vamos a entrar ahí y si vamos a estar ahí, si vamos a poder estar en ese lugar. En Primera de Reyes, capítulo 18, yo le quiero leer un poquitito esta historia. Estaba Elías, Primera de Reyes 18. Estaba Elías, hermanos, en un tiempo muy complicado, digamos, de Israel. Hacía mucho tiempo que no llovía, mucho tiempo, y la falta de agua hacía que la escasez creciera. No tenían agua los seres humanos, no tenían agua los animales, no había agua en ningún lugar. Y ese era un problema tremendo. Y Acab, que era el rey en ese momento de Israel, Elías era el profeta. ¿Sí? Me sigue hasta ahí. Y en un momento, después de que Elías habla con el pueblo de Israel diciéndole, tienen que decidirse quién es Dios. Porque el pueblo estaba entre que no sabía si era Jehová Dios o si eran otros dioses de aquel tiempo. Y Elías verdaderamente en esa batalla vemos cómo verdaderamente él vence. Hace un holocausto y los demás hacen un holocausto y Dios lo bendice y el pueblo ve que Jehová es Dios y comienza a adorarlo. Y mientras eso pasa todavía no llovía. O sea, a veces hay milagros, pero todavía la solución no está. A veces hay cosas que suceden tremendas, pero todavía yo no veo nada de eso que suceda. Todavía el agua no caía, la lluvia no estaba, nada de eso sucedía. Entonces Elías habla con el rey, versículo 41 del capítulo 18, y dice, entonces Elías le dijo a Acab, que era el rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, dice él. Y él había dicho que por causa de él iba a llover, que cuando él orara, llovería. Acab subió, dice, a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, que es una de las formas que hay de oración. Sí, hay varias formas. La Biblia habla de oración de personas paradas, de personas acostadas en el suelo, totalmente así. Y personas que en cuclillas inclinan sus rodillas sobre eso, como forma de oración. ¿Sí? Y esta era una de las formas que utiliza Elías para oración. Y le dice a su criado, Elías, acuérdense que ellos estaban esperando agua. Sube ahora y mira hacia el mar, le dice. Y él subió, dice, y miró. Y volvió y le dijo, no hay nada, Señor. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez el criado se acerca y le dice, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, le dice el criado. O sea, el criado va y ve el sol, hermano, ¿vieron? Uno espera lluvia. El sol radiante. Vuelve y le dice, Elías, no sé cómo decirte, pero acá no hay ninguna tormenta. Volvé, le dice 7 veces. Y fue él. Una vez fue y volvió y no había nada. Pero en la 7ª vez que él va y mira hacia el mar así, el cielo todavía seguía luminoso, había sol, había todo, pero ve como una nube pequeña, no era gran cosa. Una nube como la palma de una mano. Es decir, cuando uno ve una nube grande. Él no ve una nube grande. El criado no ve una nube grande. Ve una nube pequeña como de la palma de una mano. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, le dijo. Entonces Elías le dice, ve y dile a Acab el rey, unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. O sea, ¿qué es lo que, de dónde se toma Elías? De una pequeña nube que Dios le muestra. De una pequeña zarza ardiendo ahí en el medio de la distancia. No era una gran señal. No vio que se oscureció todo. No vio que los relámpagos, que los truenos, que el ruido de las cosas. No. Elías no vio nada de eso. Es más, él no lo vio. Lo vio el criado, lo vio alguien que estaba con él.
Lo abrió el que lo ayudaba. Él ni siquiera fue a mirar hacia el lugar. Él oró a Dios y le dijo al criado, ve y fíjate ahora y tráeme la noticia de esto. Cuando fue vino 6 veces, hermano, yo me imagino el criado, hay que tener obediencia para ir 7 veces, subir y ver lo mismo. Pero en la vez séptima, vio una, y esto se lo tengo que contar, dijo, la única noticia distinta, mirá, es una nube pequeña, chiquita, como mi mano, ¿ves como mi mano? Así es la nube. Ve y dile acá, dijo Elías, porque eso es lo único que necesitó Elías para saber que Dios iba a responder con lluvia. Y mientras iba, dice la Biblia, que llovió tremendamente, que hubo lluvia, que había bendición. Entonces muchas veces uno, hermanos, evita y uno ve, porque usted ve pequeñas cosas que Dios hace, pero no le da importancia. Y uno no se aferra a las cosas pequeñas, porque queremos grandes sucesos, queremos grandes encuentros, queremos grandes milagros, pero Dios primero nos muestra casi nada de lo que va a hacer. Y no hace lo segundo hasta que nosotros no le creemos a esas pequeñas cosas. Hasta que nosotros no creemos en eso, no viene lo glorioso, no viene lo poderoso. ¿Y qué viste? Nada. Simplemente que te dijo cómo te fue en la iglesia. Nada más. 7 años para recibir eso, sí. 7 años sé que estoy yendo, pero algo cambió. Y uno se aferra a eso porque cree. Y esas son las personas que persisten, que no se quedan con un no, que no se quedan con un bueno, no importa, nunca nada va a cambiar. No, sí va a cambiar. Porque he creído, porque creo, porque espero, porque tengo esperanza, porque no necesito grandes cosas, necesito que Dios simplemente me haga algo pequeño, nada más, que me muestre simplemente la nube, como, ¿sabes lo difícil que es ver una nube tan pequeña en medio de un sol tan grande? Sin embargo, a través de eso, logró grandes cosas. Hermanos, muchas veces, y yo estoy seguro que a Moisés le sirvieron todos esos años que estuvo en el desierto. Reflexionaba sobre todo lo que aprendió en Egipto, reflexionaba sobre todo lo que pasó. Le enseñó sobre la soledad, le enseñó sobre el sacrificio, sobre la escasez, sobre todo lo que iba a vivir el tiempo después. Lo que vivió después Moisés fue a causa de lo que vivió en realidad, lo que veía como una maldición. Dios lo termina usando para que él haya tenido experiencia para con su pueblo. Y muchas veces, hermanos, tenemos propósitos así, nosotros estamos rodeados de personas que le pasan cosas y a nosotros que nos pasan cosas. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. Quizás el tiempo que muchas veces vivimos aislados o vivimos siempre en la misma rutina, ¿viste? En las mismas cosas, nos pasan las mismas cosas. Pareciera que nada cambia. Pareciera que las situaciones no se modifican. Y esperamos un milagro. Esperamos cosas así. Esperamos situaciones así. Hace 2 días un amigo, que oramos nosotros, de 100 casos en Argentina, 10 viven, los otros 90 no. Y de los 10, solamente 1 queda bien. Y él está bien. Entonces, nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Nunca sabemos qué es lo que va a suceder. Es algo que Dios muestra, pequeñas cosas que muestra Dios para aferrarse a la fe. Y es ahí donde la fe crece. Casos como estos que yo les conté hay muchos en la Biblia. Pero no hay mejor caso que el de la tuya, de tu vida. El de la experiencia que tú has tenido. De las cosas que vos vivís repitiendo. Y cuando uno repite cosas que venimos haciendo bien, estamos contentos. Decimos, qué bien, cómo vengo bien, vengo en línea, vengo... y uno hasta como que se da ánimo, ¿no? Ahora cuando venimos mal, no sabemos qué hacer, porque estamos decepcionados, pasamos por un montón de desesperanza, por un montón de situaciones y cosas, y nos vemos llenos de rutinas que no llevan a nada, y pareciera que no hay nada. Pero a Dios le hace falta simplemente un solo movimiento para captar nuestra atención. Para movernos, para que movamos nuestros ojos hasta ahí. Iré yo, dijo Moisés.
Iré y veré esta visión, esto que estoy viendo. Quiero saber el por qué es lo que está pasando con esta llama encendida allá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un espíritu de curiosidad, de no quedarse en la pasividad, de no quedarse en el que la vida va a ser lo que ya es y nada más. Dios bendice, hermanos, a aquel que lo busca, aquel que se acerca al altar, aquel que espera, que levanta las manos, que busca y que sigue buscando. Muy a pesar de los pronósticos, de las cosas que uno muchas veces tiene por delante, pero espera, tiene esperanza, porque pequeñas cosas, pequeñas curiosidades, pequeñas situaciones nos hacen tener grandes encuentros y todo lo que viene detrás. O sea, muchas veces la experiencia que vivimos, hermanos, puede servirnos para que en momentos de crisis, las situaciones, y nosotros, hermanos, con crisis que tenemos siempre, subsistimos y seguimos adelante, eso le sirve muchísimo a las personas que tienes a tu lado. Porque si hiciste, a pesar de lo que vive, porque uno cree que las personas no saben qué es lo que uno vive, pero las personas saben lo que uno vive. Cree todavía, mira, todavía va a la iglesia. Entonces eso es una muestra. Es una muestra de que no vivimos nosotros por esperar lo que Dios va a hacer, sino que sabemos que Dios lo va a hacer, lo que no sabemos de cuándo. No sabemos cuándo lo va a hacer, pero estamos convencidos, estamos seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios siempre está, de que nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está ahí, siempre está esperándonos. Entonces, hermanos, cuando pasemos por situaciones diversas en nuestras vidas, creamos a pequeñas cosas que Dios hace o empecemos a abrir los ojos a esas cosas que ya Dios hizo y nosotros no vimos y nosotros no le prestamos atención y nosotros no agradecemos. No agradecemos nosotros, hermanos, por las cosas pequeñas. No, nos da igual. Nos despertamos, y Señor, gracias. Pero lo decimos como que, no sé si a usted le pasa, pero a mí muchas veces me pasa. A veces reflexiono y digo, ¿cómo yo no le doy gracias a Dios por esto que estoy viviendo? ¿Cómo es posible que yo no sea agradecido por esto que Dios me está regalando? Y no me doy cuenta. Entonces digo, si yo no me doy cuenta por estas cosas, que son las que más tendría que ver diariamente, ¿cuántas me estoy perdiendo? Entonces veo, hermanos, que algunas personas tienen los ojos abiertos a las cosas espirituales que Dios les quiere mostrar. Y algunos todavía tenemos los ojos cerrados ante situaciones que nos pasan. Abramos los ojos, miremos las pequeñas cosas que Dios nos muestra y vamos a tener grandes encuentros con este Dios. El Señor te bendiga. Vamos.